Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos un programa especial y nos acompaña la doctora Isabel Cassetti, directora médica de Helios Salud, que es una institución para la atención integral de los pacientes HIV. Estuvimos charlando con Isabel, que es coautora también de un estudio llamado Helia, que después nos va a comentar. Estuvimos charlando de qué interesante fue una entrevista que se le realizó a una médica que vino de Italia, la doctora Antonella D'Armino Monforte, que se dedica a enfermedades infecciosas o infectología especialmente dedicada al problema del VIH en la mujer. Nos visitó y a través de un evento que tuvimos con ella, nos hizo unas reflexiones y comentarios en relación a una serie de preguntas que se le hizo sobre el VIH en la mujer. Nosotros, durante este programa, vamos a hacerle alguna de estas preguntas que se le realizó y ella nos va a hacer sus comentarios. La primera pregunta, muy interesante, era ¿cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer en relación a la infección por VIH? Y vamos a ver lo que la doctora Monforte nos dice. Escuchemos. There are a lot of differences. You know, there is a gender medicine that is developing in the last few years, and this relates also to HIV. First of all, there are biological differences. Women are not men with a lower weight. They are completely different because the hormone that guide the life of men and women are obviously different. Testosterone and estrogens act differently in their body. So there are biological important differences related to hormones, to the likelihood to be infected more frequent in women than in men. But mostly there are differences related to their way of life, their social life, and their emotional life. This is something that affects women living with chronic disease, not only with HIV, in a different way than men. So I think that focusing on women with HIV, it's really important for their life, not only for their medical situation. En una segunda pregunta se le dijo a la doctora Monforte ¿por qué las mujeres son más susceptibles de contraer el VIH y desarrollar la enfermedad? Ustedes al final también de todos estos comentarios de la doctora, vamos a escuchar los comentarios y reflexiones de la doctora Isabel Cassetti. Entonces escuchemos por qué las mujeres son más susceptibles de contraer el VIH y desarrollar la enfermedad. Yes, they are. The response is yes, they are. First of all, in case of sexual contacts between men and women, in case of a man HIV positive and a women HIV negative, the surface of vagina is a really broad surface, so the infection is more likely to occur. The contrary is that the surface of the genital, the penis of men, it's really a very low surface. So the probability to get infected is higher in women than in men when they have sexual intercourse with a HIV positive person.
This is just one of the reason for which the women are more frequently at risk of HIV infection. The other important reason is that women have a less power in the sexual relationship, and condoms have to be used by men, and really often it occurs that women are not able to say to the men to use condom, so they are dependent on the willingness of the men to use or not condom. So there is a fragility in the sexual intercourse that renders the women more likely to be infected. En esta tercera pregunta, que me parece muy interesante, se le preguntó a la doctora cómo poder fortalecer en las mujeres la prevención para que ellas eviten de contraer la infección por el VIH. In my opinion, the best way to prevent HIV infection is education, and this is something that has been done in children to prevent not only HIV but also other sexually transmitted disease, and also to educate women and men and children, males and females, that they have the same right in their life. This is something that is really important in my opinion. The second important prevention is to educate to use condoms. This is particularly true for men because they have to use condoms, but also to educate women to ask their men to use condoms. And because it's the only way to protect oneself from HIV apart sexual abstinence. Finalmente, se le preguntó si tenía ella nuevos proyectos en mente para mejorar la atención de las mujeres infectadas por VIH. Obviously there are several projects on women with HIV. In Italy we are trying to do something particular, that is to work with HIV-positive women, not only for HIV-positive women, to work with some particularly HIV-positive women that are more sensitized, and with them to organize groups of women with HIV. This is really important for women to speak with other women with the same infection, with the same problems. They generally have a lot of fear to have children with HIV, and this is not true, because if you take medicines when you're pregnant, your child will be HIV negative, and also a lot of other problems of disclosure of their HIV positive status. So the fact that they can speak with women with their same problem is something really important for them. Bueno, Isabel, entonces me gustaría que nos hicieras vos algunos comentarios en relación a la diferencia entre el hombre y la mujer, la mayor susceptibilidad de la mujer, y también nos digas algunas reflexiones sobre el proyecto ELIA. Bueno, primero, doctor, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y haber estado también con Antonella conversando. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Antonella. Realmente hay diferencias importantes entre el hombre y la mujer con HIV. No solo que la mujer es más susceptible a contraer, es decir, es más fácil que el hombre infecte a la mujer que al revés, pero además tiene que ver el hecho de que las mujeres, la gran mayoría, desconocen el estado serológico de sus parejas, no saben que sus parejas tienen HIV. Y por otro lado, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual aumentan esa probabilidad. Pero además hay diferencias en cuanto a la clínica que pueden desarrollar las mujeres con HIV a lo largo de la vida.
Hay más depresión y ansiedad en las mujeres que en los hombres con HIV, hay más enfermedad cardiovascular en las mujeres que en los hombres, hay más problemas en los huesos, hay más osteopenia y osteoporosis, baja la densidad mineral ósea más en las mujeres que en los hombres, y el problema del HPV también es más importante, de alguna manera, en la mujer que en el hombre. En relación al proyecto ELIA, ¿qué nos podés decir? Bueno, el proyecto ELIA fue una iniciativa del laboratorio SAVI que invitó a varios investigadores en el mundo a participar. Es un estudio que se hizo únicamente en las mujeres, reclutó a 1.900 mujeres, es único, y el estudio consistió en unos cuestionarios que se le daban a las mujeres para que ellas completen, y también el médico tenía que completar, que analizaban las barreras al sistema de salud. ¿En qué países se hizo? Se hizo en Europa del oeste y del este, se hizo en Asia, en China especialmente, en Canadá y en Latinoamérica. Latinoamérica contribuyó con más de 500 mujeres. Y es interesante, doctor, ver problemas que tenemos en general en comunes en todas estas áreas, y algunos otros que, bueno, que hacen a la diferencia. Pero problemas comunes es que la mujer, si bien se testea antes, es poco retenida en el sistema de salud. Es decir, va poco a las consultas, persiste aún el estigma, que la gente pudiera pensar que con los años que llevamos de conocimiento de la epidemia ya eso está superado, y el estigma diría que es algo en que hubo muy poco progreso. Y lo que llama el disclosure, que es el develar la situación de HIV, es un problema muy grande en la mujer, no solo a la pareja, sino en general a su entorno familiar, etcétera. Muy bien, Isabel. Mis queridos amigos, tuvimos el privilegio de escuchar a la doctora Monforte de Italia y los comentarios de Isabel. Y en este segundo bloque que enseguida tendremos, vamos a hacer una ampliación y una conversación con la doctora Isabel Cassetti sobre el problema del VIH en la mujer. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Isabel Cassetti, distinguida médica infectóloga y directora médica de Helios Salud, que es la atención integral del paciente con VIH, y nos pareció muy bueno, después de esta entrevista con la doctora Monforte, de hacer algunas reflexiones complementarias sobre el problema del VIH en la mujer. Un tema importante que siempre me llamó la atención es que hay países en el mundo que las mujeres tienen mucho más proporción de infección que en el hombre. ¿Qué nos podés decir, por ejemplo, lo que pasa en África, en el Caribe, en Sudamérica y en nuestros países? Cuando uno analiza globalmente la gente que vive con HIV, las últimas cifras de ONU-SIDA, que es de ahora de julio del 2014, nos indican que hay 35 millones de personas que viven con HIV en el mundo. Vivir con HIV significa el que tiene la serología positiva y no tiene ningún síntoma, y aquellos que tienen síntomas. Entonces, cuando uno mira globalmente, doctor, el 50% de las personas que viven con HIV en el mundo son mujeres. La mayoría viene de los países africanos, ¿no?, donde la transmisión heterosexual es la primera. Por eso hay áreas de prevalencia mucho más altas aún, que llegan casi al 60% en el África, hay otras que son 40%. Después tenemos el área de Latinoamérica y el Caribe, donde la prevalencia es 30% de las mujeres, y en Europa es un poquito menor. Pero cuando uno ve la historia de la epidemia, ve que empezamos con pocas mujeres en general en el mundo, y ahora están aumentando considerablemente. En algunas áreas está estable esto. ¿Y qué es lo que ocurre en la Argentina?, que es lo que usted me preguntaba. Las últimas cifras dadas por nuestro ministerio indican que tenemos 110.000 personas infectadas. 30% no saben que lo están, y cuando uno ve la distribución entre hombres y mujeres, hay aproximadamente
30-32% que son mujeres y el resto hombres, pero tuvimos una feminización de la epidemia, es decir, entre los años 2001 y 2010 aumentaron mucho las mujeres, ahora está estable. Hay otro tema que a mí siempre me pareció muy importante destacar. Yo nunca me voy a olvidar cuando atendí y atiendo a algunas trabajadoras sexuales que me dicen, no, yo no tengo temor, no tengo miedo, porque yo utilizo el sexo oral. Y con el sexo oral me siento protegida, a diferencia del sexo anal o el sexo vaginal. ¿Qué nos podés decir al respecto en relación a los cuidados que hay que tener con la práctica del sexo oral, si hay que tener alguno, con el sexo anal y el sexo vaginal? Con los años esa pregunta siempre vuelve porque hay algunos mitos en realidad con respecto a esto. Las personas creen que el sexo oral no contagia, no transmite, y el sexo oral transmite, es decir, menos que el anal y que el vaginal. De mayor a menor riesgo es más el anal, luego el vaginal y finalmente el oral. Entonces, sí le decimos a las personas que tienen que usar preservativo, doctor, porque el sexo oral igual transmite, y ahora hay mucha creencia que las personas que tienen cargas virales no detectables gracias a los tratamientos que tenemos, esas personas transmiten menos, de hecho que transmiten menos, pero eso no significa que hay que dejar de usar el preservativo, porque el preservativo es un complemento a eso. De manera que la respuesta es sí, el sexo oral transmite, hay que cuidarse no solo del HIV, sino de otras enfermedades de transmisión sexual. Viste, Isabel, que muchas personas que hoy se tratan o están en tratamiento tienen una carga viral muy baja, sí, menos de 20.000. Y The Economist, que es una revista americana, nos decía que con el tratamiento se va a terminar la infección por VIH, porque los que tienen carga viral negativa no contagian. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, contagian menos, transmiten menos. No es que la transmisión sea cero, sino se levantaría la restricción del preservativo en todo el mundo. Pero eso es uno de los impactos más grandes que se ha logrado con respecto al tratamiento. El tratamiento se da a las personas para que mejoren los problemas o podamos prevenir los problemas a las personas infectadas, pero el segundo objetivo es disminuir la transmisión a la comunidad. Cuanto más gente tratada tengamos, menor carga viral, como dice usted, en la sangre, en las secreciones genitales y menor transmisión. Eso no quiere decir que no haya, pero la bajamos mucho. Otro tema que a mí siempre me interesó es el controlar a la mujer en edad de embarazarse, o la mujer fértil, pero sobre todo la que se embaraza, hacerle el control del VIH para ver si son positivas o negativas. La pregunta es, ¿esto habitualmente se hace? Y segundo, ¿cuál es la frecuencia? Porque yo he encontrado en algunas áreas que la frecuencia es muy alta y en otras muy baja. Sí, es así, doctor. El test del embarazo lo pedimos siempre, el test de HIV en el embarazo, ¿no? Además del test de embarazo. El test de HIV en el embarazo lo pedimos siempre, pero en realidad en la Argentina todavía tenemos mucho por hacer porque tenemos una transmisión vertical, es decir, de la mamá al hijo, que es de 4.8%, que para nosotros es alta. Y entonces estamos trabajando intensamente, los distintos grupos, el Ministerio, para que esa transmisión vertical baje a menos del 2%. En realidad, lo que estamos todos haciendo es tratar de llegar a tener niños sanos. Y para tener niños sanos sin HIV hay que testear a la mujer embarazada y tratarla. Pero además esa mujer tiene que ingresar al sistema de salud antes. Por eso es importante que los ginecólogos, los clínicos le pidan a la mujer el HIV antes de estar embarazada, ¿no? De manera tal que podamos testear a más personas. Sí, yo creo que todos disfrutamos muchísimo y nosotros hicimos un estudio de cómo
la mujer puede tener casi 0 de posibilidad, aunque esté positiva, de transmitirle al niño, al recién nacido. Y hubo un congreso panamericano de infectología en Chile que decía, en una de las charlas uno decía que para el 2015 el objetivo es que la transmisión vertical sea 0. Sí. ¿Se puede llegar a 0? Yo creo que sí, se puede llegar a 0. Hay países que lo están logrando, pero hay que, digamos, trabajar simultáneamente en distintas áreas, el test, el acceso al tratamiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay otra pregunta que siempre nos resulta muy importante, es que la mujer, que muchas veces está infectada, resulta algunas veces ser un adulto mayor, porque como vos sabés y vos siempre lo decís, hoy un 15% de las infecciones se producen en las personas de más de 50 años. Cuando una mujer está infectada, está muy preocupada de que si le puede transmitir la infección al niño, porque no le quiere decir nada al hijo, al recién nacido, porque si es su nieto, o en la casa. ¿Qué nos podés decir en la transmisión fuera de la sexual en relación a la mujer infectada? Fuera de la sexual, la transmisión es 0. 0. Digamos, considerando que la otra vía de transmisión es a través de la sangre contaminada, transfusiones y demás, lo dejamos de lado, y de la mamá al niño, que ya lo hablamos, lo dejamos de lado. O sea que la cuestión de la casa no contagia nada, absolutamente nada, y eso no ha cambiado. Lo que ocurre, doctor, es que uno de los problemas que vemos con la mujer, en general, primero que va menos al médico, porque para la mujer hay prioridades que compiten. Para la mujer es más importante la casa, los hijos, la familia, etcétera, etcétera. Y en la mujer mayor, que usted preguntaba recién, el problema es que no tiene una real conciencia del uso del preservativo, porque ya el embarazo no le preocupa, el hombre con Viagra o similar está más sexualmente activo y vemos más transmisión ahora en los adultos mayores que antes. Muy bien, muchas gracias Isabel, muchas gracias por habernos acompañado, y créanme que el VIH en la mujer es importante, puede prevenirse, y tengan presente estas reflexiones y comentarios para que cada vez tengamos menos pacientes infectados con VIH. Muchas gracias por acompañarnos.